Muy buenos días, el día de hoy vamos a hablar acerca de los gráficos estadísticos. Los gráficos estadísticos siempre los hemos visto en el periódico, en alguna revista, en la televisión, presentándonos algunos datos que a veces no entendemos. Y justamente el día de hoy vamos a ver qué son los gráficos estadísticos. Son representaciones visuales de los datos recogidos en una muestra estadística. Los datos numéricos obtenidos en un estudio estadístico pueden presentarse de forma visual a través de estos gráficos, lo que hace que sean un poco más comprensibles. Los tipos de gráficos estadísticos más utilizados son diagrama de barras, diagrama poligonal y diagrama circular. Vamos a ir analizando cada uno de ellos para ver por qué se llaman así y cómo se construyen. Diagrama de barras. Llamado así porque está constituido por barras rectangulares de igual ancho, así como podemos ver en nuestra imagen. Estos gráficos estadísticos no se podrían construir si no existieran datos, y estos datos están representados dentro de una tabla estadística. Y solamente necesitamos una parte de la tabla estadística para poder representarlos. De la tabla estadística necesitamos la parte que incluye las variables, que son las opciones que tenemos al momento de que nos hacen una encuesta estadística. Por ejemplo, aquí dice deporte preferido. Entre las opciones o variables tenemos baloncesto, fútbol, balonmano, tenis, atletismo, voleibol, natación. Y así como necesitamos las opciones, también necesitamos la frecuencia. Las opciones eran las variables, la frecuencia representa cuántas personas eligieron esa opción o esa variable. Por ejemplo, aquí en este ejemplo, aquí tenemos que de baloncesto escogieron 12 personas, fútbol 8 personas, balonmano 10 personas, tenis 6, atletismo 3, voleibol 5, natación 6. ¿Cuántas personas fueron encuestadas? Pues en total tenemos 50 personas. Luego de que tenemos ya determinados los valores en la tabla estadística, pasamos a la construcción del gráfico. Primero, debemos representar un cuadrante del plano cartesiano. Para ello, trazamos dos rectas perpendiculares, una vertical y una horizontal, aquí llamadas eje de la abscisa o eje X y el eje de las ordenadas o eje Y. En uno de estos ejes colocaremos las variables, es decir, las opciones. Aquí tenemos, vean, baloncesto, fútbol, balonmano, tenis, atletismo, voleibol y natación. En el otro eje pondremos una serie de valores que nos servirán para representar las frecuencias. Podemos organizarlas como queramos, de 1 en 1, de 2 en 2, de 5 en 5, de 10 en 10, en caso de tener más datos, de 100 en 100, de 1000 en 1000, de 5000 en 5000, de 10000 en 10000. Depende de cuántos datos tengamos. Pero siempre se deberá comenzar desde cero, ya que desde cero es el centro del plano cartesiano. Y aquí es donde se da la intersección entre las dos rectas. Aquí se produce el choque entre las dos rectas. Luego de que ya tenemos nuestras variables y nuestras frecuencias, nuestros valores, vamos a ir representando a través de barras dichas frecuencias. Vamos a ir dibujando cada barra que va a representar cada variable y siempre va a llegar hasta donde indica el valor de la frecuencia. Por ejemplo, baloncesto se dibuja hasta el número 12. Fútbol se tiene que dibujar hasta el número 8.
balonmano hasta el número 10, tenis hasta el número 6, atletismo hasta el número 3, que aunque no está representado sabemos que está en la mitad entre 2 y 4, voleibol hasta el número 5, natación hasta el número 6. Y cabe recordar que deben ser barras rectangulares de igual ancho, separadas, no unidas. Si estuvieran unidas, ya no sería un diagrama de barras. Continuamos. Una vez que ya vimos el diagrama de barras, vamos a ver el siguiente tipo de diagrama, el diagrama poligonal. Se parece mucho su construcción al diagrama de barras. Este diagrama poligonal es llamado polígono de frecuencias porque incluye varios puntos, igual que un polígono. Y muestra una variación de los datos en forma lineal, ya no en forma de rectángulos como decía nuestro diagrama de barras, sino en forma de una línea. Asimismo utilizamos nuestra tabla, las variables, la frecuencia. Aquí tenemos unos datos con los días de la semana y la temperatura que se produce en dichos días. Todo se construye de igual forma. Tenemos el eje X, el eje Y, las variables, los valores, pero en lugar de construir las barras, vamos a ir colocando un punto en donde está el tope de cada frecuencia. Así tenemos, por ejemplo, la frecuencia del día lunes, que es 4, vamos a representarla con un punto. Aquí, para que sea un poco más visible, es representado con unos triángulos. Luego de que colocamos los puntos en cada variable y frecuencia, en cada tope, vamos a unir esos puntos para formar una línea. De esta forma, tenemos nuestro diagrama poligonal. El último diagrama que vamos a ver es totalmente distinta a su construcción. Es el llamado diagrama circular, también conocido como gráfica circular, gráfica de pastel o diagrama de sectores. Este diagrama, aunque utiliza también la tabla, no se construye en el plano cartesiano. Por lo tanto, su forma de construcción es totalmente distinta. Tenemos como características del diagrama circular que en un diagrama de sectores o circular, cada dato viene representado mediante un sector circular. Recordemos las partes de la circunferencia. Y aquí está un sector circular, cuyo ángulo es proporcional a su frecuencia absoluta. Es decir, cada sector representa proporcionalmente a la frecuencia que viene en la tabla. No es que cogemos un círculo y vamos midiendo 23, sino que tenemos que hacer una proporción. Sí, justamente las proporciones directas que hemos estado viendo anteriormente. El ángulo del sector se calcula mediante la siguiente fórmula. Dividiendo 360, que son los grados que tiene un círculo completo, entre el número de datos, aquí está el total, es el número de datos, y multiplicando el resultado por la frecuencia de cada dato. Es decir, haciendo una regla de 3. Aquí tenemos la fórmula más detallada. La fórmula para allá de estos cálculos es la siguiente. Ángulo del sector es igual a 360, que son los grados que tiene el círculo, dividido por el número total de datos y multiplicado por la frecuencia de cada dato. Y luego estos valores que se obtienen se deben aplicar en la construcción del diagrama circular con la ayuda de un transportador de ángulos. Recordemos el transportador de ángulos. Vamos a hacer un ejemplo más preciso.
¿Cómo emplear el transportador de ángulos para realizar un diagrama circular? Aquí tenemos una nueva tabla. Nos da una encuesta acerca de los colores favoritos, la frecuencia y el total de personas que nos contestaron nuestra encuesta. Aquí tenemos en los totales también 360. ¿Por qué? Porque 360 son los grados que vienen en el transportador y son los grados que tiene un círculo. Aplicamos la fórmula para obtener los grados de cada sector. En el sector azul tenemos que la frecuencia es 15, así que tenemos que dividir 360 para 40, que es el total de datos, y multiplicar por 15. La primera parte, si nos damos cuenta, no va a ir cambiando al momento de seguir en las demás operaciones. Siempre vamos a obtener el mismo número de dividir 360 para el total de datos. Así que tenemos 360 dividido para 40, en este caso va a ser 9, y multiplicamos por cada frecuencia. 9 por 15, 135, así que colocamos en los grados 135 grados. 360 en el sector, vamos a ver, aquí tenemos, bueno, teníamos el mismo nombre, pero ya lo cambiamos. Sector amarillo, 360 grados dividido para 40, eso no cambia, multiplicado por la frecuencia, que en este caso es 13. 9 por 13 igual 117. Sector verde, 360 dividido para 40 por 5. 9 por 5, 45. Sector rojo, 360 dividido para 40 por 7. 360 dividido para 40 nos sigue dando 9. Así que multiplicamos por 7, 63. ¿Cómo comprobamos que nuestros grados han sido bien calculados? Porque al momento de sumar, nos debe dar como resultado 360. Si no nos da ese resultado, es porque se ha hecho una mala operación. Así que debemos sumar al final, obtener el total, para ver que nos dé correctamente 360 grados. Colocamos los valores que obtuvimos. Y procedemos a graficar con ayuda de nuestro graduador. Como podemos ver, ya tenemos aquí preparado nuestro gráfico y tenemos marcado el punto centro, y para ya comenzar a trabajar está marcado el punto cero del transportador, porque empezamos a graficar desde cero. Ahora viene el primer cálculo. Si recordamos, decía 135 grados. Medimos desde 0 hasta 135. 135. Colocamos una línea desde 135 hasta el punto centro. De la siguiente forma. Y ahí está marcado nuestro primer sector circular. Ahora, para medir el otro sector, no puedo colocar el 0 en la misma posición. Así que debo girar mi transportador y llevar el 0 hasta donde tengo la línea. De esa forma voy a poder continuar representando los demás valores. El segundo sector tiene 117 grados, así que voy a mover desde el 0 hasta el 117.
17. Es decir, hasta aquí. Trazamos la línea desde el 117 hasta el punto centro. Continuamos con el siguiente sector, el sector verde. Tenemos 45 grados. Vamos a girar nuestro transportador nuevamente para quedarnos en la línea desde el 0 y medimos 40. 10, 20, 30, 40 y 5. Insertamos nuestra línea desde el 45 hasta el punto centro. Y comprobamos la última medida. Nos debe dar exactamente 63. Nuestro gráfico circular está perfecto. Lo único que debemos de hacer ahora es colorearlo con los colores correspondientes a cada sector. Y así es como utilizamos nuestro transportador para obtener un gráfico circular. Espero les haya gustado. Muchas gracias.